Hola amigos del canal, bienvenidos nuevamente a otra discusión de un tema muy importante que genera una gran expectativa y un gran temor entre las madres y los mismos familiares y pacientes, y se trata del soplo cardíaco. Todos estos conceptos de soplo tienen que ver con los flujos del corazón y con el funcionamiento normal del corazón y los dos ruidos cardíacos que son los que frecuentemente o normalmente se escuchan. Esos ruidos corresponden al momento del funcionamiento con el cierre de las válvulas auriculoventriculares o el cierre de las válvulas ventrículo-arteriales o semilunares. Son dos grupos de válvulas, las válvulas AB y las válvulas semilunares. Se cierran las primeras, se produce el S1, se cierran las segundas y se produce el S2. Eso es lo que normalmente toda la gente conoce como primero y segundo ruido cardíaco. Pum, 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 pum. El soplo es un ruido que aparece en el intervalo entre el primero y el segundo ruido, o entre el segundo y el primer ruido, o a lo largo de los dos ruidos. Tiene diferentes comportamientos, duración, tonalidad, localización. A eso definimos como soplo cardíaco. Tal vez una manera fácil y entendible de percibir el concepto de un soplo es haciendo una analogía con lo que nosotros normalmente escuchamos cuando estamos parados al lado de un río o una fuente de agua. Cuando estamos comparando con ese ruido que produce el río de baja velocidad con un cauce mediano o amplio, estamos escuchando un ruido fásico, suave, laminar, sin ruidos o extratonos. Ese es usualmente el comportamiento auditivo o acústico de los ruidos cardíacos. Cuando estamos escuchando ese patrón de flujo turbulento tan aumentado, tan desordenado, tan turbulento, es cuando estamos sospechando que ese ruido, al cual le llamamos soplo, ya no corresponde con un patrón normal de flujo. No es simplemente la aceleración o la velocidad de flujo que se encuentra normalmente aumentada en los niños, sino que ya existe un daño estructural. Pueden existir comunicaciones, pueden haber defectos, ya sea en el corazón, defectos de septación, pueden haber obstrucciones, sitios de aceleración anormales, sitios de regurgitación anormales. En ese momento estamos hablando ya de un soplo mal. Si analizamos los motivos de consulta por frecuencia, el motivo número uno por el cual las mamás llevan al médico cardiólogo a su hijo es por el hallazgo de un soplo cardíaco. Ese hallazgo puede ser incidental, de una manera encontrado al azar en el momento en que le están practicando un examen físico convencional por un pediatra, o puede ser que se haya buscado en el contexto de la aparición de síntomas. Al acto de escuchar un ruido cardíaco se le llama auscultar. Es lo que utilizamos normalmente con un estetoscopio o un fonendoscopio. Este instrumento es un dúplex, se utiliza para escuchar el corazón de los fetos. Los ginecólogos lo utilizan colocándolo ese transductor sobre el vientre de la mamá para escuchar la frecuencia cardíaca y determinar el bienestar de ese feto. Toda esta información se debe integrar a la hora de encontrar un soplo cardíaco. La información que nosotros le damos a las familias debe ser una información ecuánime, tranquila. No debemos alertar innecesariamente, no debemos hablar de cirugía, no debemos hablar de
pronóstico, no vamos a hablar de ciertas cosas en la medida en que vemos correlacionado e integrado ese hallazgo con otro tipo de exámenes, el mismo examen físico o los exámenes de apoyo diagnóstico. Existe algo muy curioso y es que las personas tienden a correlacionar el hallazgo de un soplo de gran tamaño o de alta intensidad, de alto volumen, con una enfermedad grave. Y eso no siempre es así. Otro mito que existe es con relación a la desaparición del soplo. Es un mito entre los médicos. No existe una previsión de la desaparición de los soplos que llamamos inocentes o funcionales. Mi niño lo van a operar de un soplo. Es una expresión mal dicha. Los soplos no se operan. En realidad lo que se opera es la enfermedad que produce un ruido anormal. En ese caso, el soplo no se cierra, ni se opera, ni se quita. Muchos niños operados siguen teniendo pequeños soplos, que significa que están bien corregidos, pero existe un recuerdo del flujo sanguíneo en el sitio donde aparentemente se hizo la corrección. Muchos médicos y muchos pediatras, ante el hallazgo de un soplo, consideran enseguida la opción de remitir al paciente a un cardiólogo. Y es una conducta que es apropiada muchas veces, pero también genera una expectativa en la mamá, un temor, una angustia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué le encontró ese ruido en el corazón? Y ahí comenzamos a pensar que ese soplo es malo. Debemos integrar el hallazgo del soplo a lo que llamamos los estudios de apoyo diagnóstico, el electrocardiograma, la radiografía de tórax y por último el examen principal que no debe faltar en la evaluación de un soplo es el ecocardiograma. El ecocardiograma es un examen especializado que utiliza el ultrasonido, es decir, los mismos ruidos que emite un transductor a una frecuencia muy alta permiten evaluar la anatomía y la funcionalidad del corazón y correlacionar si esos hallazgos corresponden o no con el hallazgo del soplo cardíaco. Muchas veces después del examen del ecocardiograma la mamá pregunta ¿cómo le salió el soplo? Es una expresión graciosa, porque en realidad lo que queremos saber no es si hay o no hay un soplo. El soplo de hecho ya existe. Lo que queremos es evaluar o integrar la información del soplo a la característica anatómica y funcional del corazón. Ahora vamos a correlacionarlo con los pasos que produce una persona. Si nosotros estuviéramos escuchando al lado de un pasillo el caminar de una persona, podríamos determinar muchas cualidades de ese caminar, como la velocidad, la frecuencia, si utiliza o no utiliza zapatos con tacón o sin tacón, si está caminando sobre una superficie plana o sobre una superficie metálica o sobre la hierba. Todas esas características son las que analiza un cardiólogo cuando está escuchando un soplo. Ahora vamos a escuchar el ruido que provoca el caminar de una persona que se está trasladando sobre una superficie rugosa, como las piedras o como la hierba. Ahora vamos a escuchar el mismo caminante pero sobre una superficie acuosa, sobre unos charcos.
Ahora imaginémonos que más estamos escuchando el caminar de un individuo de gran tamaño, en este caso un animal, o en algunas películas que provocan pasos de animal grande, como dice el dicho, provocan un ruido muy diferente y completamente anormal. Bueno amigos, espero que les haya servido estos conceptos, esta charla informal acerca de lo que yo considero se debe informar y se debe contemplar a la hora de la evaluación de un soplo cardíaco. Espero su comunicación en caso que tengan dudas o quieran ampliar esta información. No se les olvide comunicarse al teléfono WhatsApp 305-333-5533. Repito, 305-333-5533 en Colombia. Ahí me pueden manifestar sus inquietudes, pueden hacer alguna consulta en particular con respecto a algún hallazgo. Y no se les olvide suscribirse a este canal, oprimiendo esa manito, suscribir. Y de tal manera que podamos seguir alimentando este canal con más visitas, con más promoción, prevención y charlas educativas. Muchas gracias.